Somos el grupo número 8 y nos corresponde hablarles acerca de los receptores nucleares. En primer lugar tenemos una clasificación de las hormonas, las cuales se pueden clasificar en hormonas lipofílicas u hormonas hidrosolubles. Entre las hormonas hidrosolubles se encuentran las catecolaminas, polipéptidos y glucoproteínas. Estas hormonas no pueden pasar a través de la membrana plasmática, de modo que sus receptores están ubicados sobre la superficie externa de la membrana. Son demasiado polares como para poder atravesar la porción fosfolipídica de la membrana plasmática. Y las hormonas lipofílicas, entre las cuales se encuentran las hormonas esteroideas y las hormonas tiroideas. Las principales hormonas tiroideas, que son la tiroxina y la triodotironina, están compuestas de dos derivados del aminoácido tirosina unidos entre sí. Estas hormonas tiroideas se parecen a los esteroides porque son moléculas relativamente pequeñas y apolares. Esta característica les permite poder atravesar el componente fosfolipídico de la membrana plasmática en su célula blanco y poder llegar hacia su receptor. Los mecanismos por medio de los cuales las hormonas actúan sobre sus células blanco dependen de su naturaleza, de si son hormonas lipofílicas o apolares u hormonas hidrosolubles o apolares. Nos interesan las hormonas lipofílicas o apolares debido a que éstas utilizan receptores nucleares para poder llevar a cabo su función dentro de la célula blanco. Y cada célula blanco contiene proteínas receptoras específicas para cada hormona. Los receptores para hormonas lipofílicas se conocen como receptores nucleares, porque funcionan dentro de la célula blanco para poder activar la transcripción genética o producción de ARN mensajero. Funcionan como factores de transcripción. El ARN mensajero recién formado conlleva a la síntesis de proteínas específicas y enzimas que modifican el metabolismo de la célula blanco. A continuación se muestra el mecanismo general por medio del cual las hormonas tiroideas y esteroideas llevan a cabo su función dentro de la célula blanco. Las hormonas tiroideas o esteroideas lipofílicas son transportadas hacia su célula blanco fijas a proteínas transportadoras en el plasma. Estas hormonas deben disociarse de las proteínas transportadoras para poder atravesar el componente lipídico de la membrana plasmática, como se muestra en la imagen. La hormona difunde a través de la membrana plasmática y se une a su receptor específico completamente diferente, como se muestra en la imagen. Esta unión de la hormona con su receptor provoca un cambio de conformación en dicho receptor, el cual forma homo o heterodímeros con otros complejos receptor-hormona y se une a regiones reguladoras específicas llamadas elementos de respuesta a hormonas o HRE de la hebra de ADN adyacente a genes específicos, como se muestra en la imagen. Esta unión hacia los elementos de respuesta a hormonas provoca la activación de la ARN polimerasa, la cual comienza la transcripción de ARN mensajero. Este ARN mensajero luego se traduce en los ribosomas para poder llevar a cabo la síntesis de proteínas nuevas o enzimas dependiendo de las necesidades de las células. Estructura de los receptores nucleares. Los receptores nucleares tienen una estructura modular y están formados por diferentes regiones que corresponden a dominios funcionales autónomos. Un receptor nuclear típico contiene un extremo N-terminal o AB, un dominio de unión a ADN o región C, una región bisagra D y una región EF carboxiterminal que contiene el dominio de unión al ligando, y una región de dimerización. También contienen dos dominios de activación transcripcional, un dominio de activación transcripcional independiente del ligando o bien AF1 que se encuentra en la región AB y un dominio de activación transcripcional dependiente del ligando o también conocido como AF2 que se encuentra en el extremo C terminal del dominio de unión al ligando. El receptor es una proteína con un dominio especial denominado dedos de zinc, que se componen de dos átomos de zinc unidos cada uno a 4 residuos de cisteína. Este dominio se encuentra en el dominio C del receptor. Los dedos de zinc son un dominio corto, con un motivo estructural pequeño. Cuando está unido al ADN, el receptor nuclear para realizar su función recluta proteínas reguladoras de unión al promotor. Estas proteínas pueden ser coactivadores que activan la expresión de un gen o bien cosupresores que producen el efecto contrario. Estas proteínas modifican el ADN
por modificación de histonas o mediante una ATPasa que remodela la cromatina regulando el acceso al promotor por el factor de transcripción. Como podemos ver en esta imagen, aquí tenemos nuestro receptor, que es una proteína, en donde se puede observar el dominio de unión al ligando y el dominio de unión a ARN, donde en el dominio de unión al ligando, su ligando, que en este caso son las hormonas, se unen a esta parte del receptor, mientras que la parte del dominio de unión al ADN se une en este medio sitio, que es el elemento respuesta a hormona. En este siguiente paso podemos observar ya la unión de los receptores hacia el sitio en donde se da la respuesta a hormona para realizar la transcripción genética para producir ARN mensajero. Mecanismo de acción de la hormona tiroidea y sus efectos en el metabolismo. La glándula tiroides segrega dos hormonas. En mayor cantidad segrega la tiroxina y en menor cantidad segrega la triiodotironina. La tiroxina necesita ser transportada por una proteína llamada globulina transportadora de tiroxina. Solo las T4 y las T3 libres en el plasma pueden llegar a la célula blanco. La proteína receptora nuclear para T3 forma un dímero con la proteína receptora para el ácido 9-cis-retinoico. Esto ocurre cuando cada una se une a su ligando y al elemento de respuesta a la hormona, por lo cual se requiere del ácido 9-cis-retinoico para la acción de la T3. Este heterodímero formado estimula la transcripción genética. En ausencia de la hormona, el ligando se une a proteínas correpresor. De este modo, aunque el receptor de la hormona tiroidea y el receptor del 9-cis-retinoico estén unidos al ADN, la respuesta de la hormona está inhibida. Cuando el receptor de la hormona tiroidea se une a su ligando T3, las proteínas correpresoras son eliminadas para así las proteínas receptoras nucleares puedan estimular la transcripción genética del ARN mensajero. La tiroxina es transportada a la célula blanco unida a su proteína transportadora. Esto se disocia de su transportador y pasa a través de su membrana plasmática. En el citoplasma, la T4 se convierte a T3. Esta T4 es más activa dentro de la célula. Luego se emplean proteínas de unión para que la T3 pueda ingresar al núcleo. El complejo hormona-receptor se une al ADN. Esto estimula la síntesis de ARN mensajero y este ARN mensajero recién formado codifica para la síntesis de proteínas, generando así los efectos hormonales en la célula blanco. A continuación, un ejemplo sobre el mecanismo de los receptores ante una enfermedad. El estrógeno es una hormona femenina que se produce principalmente en los ovarios. Las células de algunos órganos femeninos, como los senos o el útero, poseen receptores de estrógeno. El estrógeno usa el receptor para entrar a la célula y así favorecer su crecimiento. En el caso de células cancerosas, la exposición al estrógeno estimula su reproducción. Sin embargo, hay fármacos como el tamoxifeno y el raloxifeno, los cuales actúan como estrógeno en un órgano mientras que antagonizan la acción del estrógeno en otro órgano. Estos fármacos se clasifican como SERM, moduladores selectivos de receptor de estrógeno. Estos SERM pueden tener diferentes efectos sobre diferentes órganos porque, aun cuando se unen al receptor de estrógeno, pueden reclutar proteínas coactivadoras en un órgano, pero no en otro órgano. La capacidad de diferentes tejidos para responder al estrógeno de distintos modos
tiene importancia en el tratamiento de cánceres sensibles a estrógeno. Por ejemplo, se practican análisis para receptores de estrógeno en células de cáncer mamario a fin de ver si puede inhibirse su crecimiento por medio de medicamentos antiestrógeno. En esta terapia hormonal, el medicamento tiene la capacidad de bloquear al receptor en la superficie de la célula tumoral. Asimismo, degrada a los receptores de estrógeno a los cuales se encuentra unida. Entonces, el estrógeno es expulsado y ya no puede unirse a los receptores. La célula queda desprovista de los mecanismos de incorporación de estrógeno y esta carencia le impide llevar adelante el proceso de crecimiento y reproducción.